La vida nos da golpes, algunos duros e inesperados, ya lo sabemos. Cada uno nos lleva a un punto. Quizá la clave es cómo estamos mientras tanto. Hoy queremos bailar, queremos renacer y queremos construir sobre las cenizas de lo que hemos sido. Y para ello viene Valentín Rodil. Adelante. Era muy bonito el otro. Buenos días, buenos días. Estoy realmente fascinado por el modo, ¿no? de todo esto, de la presentación y todo. Y de hecho es que nunca me habían puesto cuando me presento debajo mi profesión infinito, ¿sabes? O sea, yo sé que es otra cosa, pero en mi casa mi madre dice, es que eres infinito, y eres infinito es que eres insoportable, básicamente. Me han dado 1 hora y cuarto para ser infinito con vosotros, y yo lo agradezco, estoy contento de venir. Lo que más se ve al llegar es quizá la diferencia en jornadas, en modos y en momentos. En ninguna jornada como en esta he llegado y he empezado a abrazar y no he parado de abrazar. Me he encontrado con Vicky, hacía un tiempo que no nos veíamos y hemos ido conectando últimamente y no hemos parado de abrazarnos desde que hemos llegado. Esa es la verdad, y luego está abrazando aquí a Sheila y a Carmen y a otros cuantos. Y esto no es lo habitual, no es lo que uno se encuentra normalmente, no es lo que uno hace ni vive. Esa es un poco una diferencia importante, ¿no? También lo es el que estáis como todo el rato un poco en una clave interesante, ¿no? La clave de amor es lo que os mueve aquí, lo que nos reúne aquí, es el amor. Ahora la meditación de Vicky nos ha introducido también un poco en esa luz, que se expanda, que llegue, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que es cierto, ¿no? Que es un amor que ha pasado por el duelo o que pasa por el duelo y que ese duelo lo ha hecho de una manera distinta. Al final evoca muy bien esto que estáis viendo ahí, ¿no? En realidad, siempre entre el asfalto hay una grieta y siempre entre la grieta sale una brizna. Vosotros habéis puesto una flor ya en el colmo del optimismo, pero realmente se ven como briznas, ¿no? Bueno, me invitaron a poder compartir con vosotros y avisándome de unas cosas muy claras, muy concretas. Es que vosotros, no os voy a hablar de duelo porque aquí vamos a hablar de duelo a vosotros, ¿sabes? Entonces tengo que hablar de otra cosa que parezca que no os he hablado de duelo. Pero algo diré. ¿Puedes poner, por favor, la diapositiva? Solo he elegido una. No sé si la conocéis, hay gente que seguro que sí, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es, no? ¿O no? Bueno, es una de las muchas estatuas que ha hecho Bruno Catalano. Y Bruno Catalano es un tipo muy interesante, sobre todo porque es vitalmente interesante, y es una persona que emigró de Marsella con su familia y luego se hizo marino. Y entonces él descubrió y vio todo lo que había ido perdiendo en el camino, y luego cuando ha hecho las estatuas, se llaman Los Viajantes, ha querido evocar no solo lo que él vivió, sino lo que él dice que vivimos. Si yo hiciera aquí un recorrido, se ve claramente que estamos hablando de una persona que está en 3 momentos distintos, ¿verdad? Y además parece como que va desapareciendo, ¿a que sí? De manera que lo único que se mantiene en él es, curiosamente, lo que habéis dicho antes, la mochila, que yo llamo la maleta, porque en la maleta un emigrante lleva lo que decide llevar. Si habéis visto Vete para Alemania, Pepe, es una de las mejores películas que evocan lo que los españoles llevábamos a Alemania, que es chorizo y cantimpalo de Aragón, para recordar quiénes éramos. En la maleta llevas cosas de 3 tipos normalmente. Tú cuando haces una maleta, bueno, en la maleta, que no en la mochila, no llevas la culpa. En la maleta llevas lo que decides llevar. ¿Y qué llevamos cuando hacemos una maleta? Pues cosas para el viaje, ¿o no?
pues lo que me va a hacer falta. Lo que me va a hacer falta, como dice Luis Piedrahita dice, una maleta se llena de por si acasos, una maleta se llena de las cosas que me van a hacer falta para sobrevivir. Entonces, comida, bebida, ropa de abrigo, zapatos, cosas que me van a servir. Si eres emigrante, sabes que también tienes que llevar otras cosas sí o sí, porque te van a hacer falta cuando vengas. Y esas son otras cosas que llevas en la maleta. ¿Qué otras cosas llevas en la maleta? Cosas para reconstruir. Y entonces tienes que llevar documentación, contactos, un teléfono móvil. Y si eres emigrante, sabes perfectamente que tienes que llevar los títulos homologados, porque si no, no hay manera. Y muchas fotocopias de pasaportes, cosas que te van a hacer falta. Y dentro de la maleta incorporas también cosas que te van a ayudar a reconstruir, que son las que tú has ido viviendo en tu vida y que ya las llevas. Y por último, en la maleta, normalmente todas las personas llevamos cosas de identidad, cosas nuestras. Las que dicen que somos. Bueno, pues Bruno Catalano dice, la maleta es lo que hace que la persona no eche a volar. Es lo único que la mantiene en la tierra. Y eso es lo que hace que entre las tres estatuas... Luego no es la mochila de la que estabais hablando, es otro tipo de maleta. Pero hay otra cosa que aparece ahí bastante claro, que es que lo otro que es factor común son las botas, las veis. Es lo que te liga a la tierra. Y las botas, para Bruno Catalano, evocan lo que es nuestra historia, que es un poco lo que yo ahora mencionaré. Pero hablando de esto, una vez con una serie de personas dijeron, esto es la historia de una desaparición de una persona. Y dijo una persona, dice, no, eso depende de cómo lo leas. Digo, porque si lo ves de izquierda a derecha, sin duda ninguna es una desaparición. Pero si lo ves de derecha a izquierda, es la historia de una aparición. Y entonces aparecen las dos direcciones claramente, es decir, perdón, que dije que no iba a hablar de duelo, claro. Pero entonces parece como que lo primero que pierdes es la cabeza, ¿lo veis? Y luego pierdes el corazón y todo. Y al final pierdes todo, pero tienes lo que eres. Y tú no sabes lo que eres. Así que yo tengo dos cosas que quería compartir con vosotros. Una serie de vivencias respecto de esto, es decir, la reconstrucción, entonces, ¿de dónde parte? Y al final es, ¿cuáles son las botas de nuestra historia? Y qué son las cosas que en ese sentido tienen que ver también con cómo nosotros hemos ido viviendo. No solamente somos padres y hermanos amantes, también hemos sido otras cosas en el camino, que son las que van a hacer que uno vaya a reconstruirse en la medida en la que va pudiendo. Y lo siguiente es una pregunta que yo me he ido haciendo desde hace mucho tiempo y es, ¿de dónde sale la fuerza para decidir pasar de una a otra? ¿Cómo es que de repente decides voy a vivir? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Me seguís con algo de esto? Si seguimos con las diapositivas vais a quedar perdidos ahí en ella, ¿eh? ¿A que sí? Mirad cómo para reconstruir tenemos que tirar entonces de algún lado, porque no podemos... Entonces no desaparece todo lo que nosotros somos en un momento dado. Y en la Dana tampoco, ni en La Palma, ni en ningún otro sitio. Se mantiene algo en nosotros. Así que yo, como era muy aficionado a Enrique Urquijo, pues me interesó siempre mucho su vida. Y entonces me encantó, me encantaban las canciones de Los Secretos, soy de ese tiempo. Algunos de vosotros sabéis quiénes son Los Secretos, ¿verdad? Y entonces hay una verdad que me puedo poner a cantarla, porque me parece muy buena. Y en el libro nuevo, el de Mis cenizas, mis cimientos, que es lo que encubiertamente he venido aquí a presentar, de Mis cenizas, mis cimientos, en realidad cuando le da vueltas es un poco lo que origen da esto, ¿no? Entonces él canta, ¿no? Él canta, he muerto y he resucitado. Os suena, ¿no? Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado, ¿no? Eso dice la canción. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Pero 2 años después murió de sobredosis en un portal. Y antes de esta canción, y a la vez de esta canción, hacía Agárrate a mí, María. ¿Vale? Decía, agárrate a mí, María. Sí, os suena, ¿no? María era la razón para salir adelante de él. En las dos.
Cuando él compone la primera canción, sale de un centro de desintoxicación de drogas. Y en ese contexto es en el que emerge su deseo de vivir por su hija. Corría el año 1998, se puede decir así, ¿no? Cuando yo estaba en el puente de Vallecas en un proyecto de drogas, esto no lo sabe casi nadie, no como usuario, sino como un espacio de acompañamiento que hicimos. Y vino Mari Carmen. Entonces Mari Carmen atravesó las líneas, ¿verdad? Teníamos una chica que era una mediadora en la calle. En realidad era la que vendía chocolate en la Plaza Vieja, que nos traía a las personas que querían un poco salir adelante. Nosotros tampoco hacíamos nada, nunca hice nada. La verdad que yo, si me pongo a pensar, nunca he hecho nada para que nadie salga adelante. He permitido que la gente salga adelante, o a lo mejor he sido testigo de que la gente salga adelante, pero realmente creo que nunca he sido capaz de hacer nada de eso. Pero habilitamos un poco un espacio para que la gente que quisiera. Entonces vino Mari Carmen un día, no se me ha ido lo que quiero decir. Mari Carmen era una mujer del barrio, una madre de unos 30 y tantos años, me acuerdo, toda mi vida me acordaré de poco de ella, pero unas gafas grandes, enormes, y una cara de asusto importante, un pelo negro por aquí. Bueno, tengo alguna memoria, como alguno de aquí sabe. Y entonces entablamos una conversación, porque es una madre que estaba tomando heroína a escondidas, y entonces decía ella, pero yo es que no quiero seguir. Y entonces viene la pregunta, ¿pero y por qué quieres dejarlo? ¿Qué es lo que hace que ahora quieras dejarlo? Y dices que yo no quiero que mi hija crezca y me vea. Caramba. Y justo en ese momento empezó mi pregunta sobre qué es lo que hace que una persona decida vivir cuando se trata de morir. Lo que pasa es que lo que Enrique Urquijo dice y hace evoca algo importante, que yo creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y es que la esperanza en este tema no es que lo vayamos a lograr, la esperanza es que lo vamos a intentar. Porque si no, entonces nuestras historias serían historias de tremendos fracasos, incluso en el duelo. Y, hombre, ya has fracasado mucho para decir, tampoco me salió bien el duelo, no sé si me explico. Porque a veces parece como que hemos construido historias que tienen que ser perfectas. No. De mis cenizas salen cimientos nuevos, pero no aseguran que la casa va a ser. Entonces la esperanza del renacer, del que estamos hablando, tiene significado desde ahí, me parece. Es decir, ¿y de dónde sacas las fuerzas? ¿De dónde emergen las historias? ¿De dónde sacas de ti? Se ve que éramos antes algo más. Se ve que nosotros tenemos algo dentro de nosotros. Se ve que tenemos historia y entonces, pues por esa razón, probablemente decidimos emerger. Supongo que queréis saber si Carmen dejó las drogas, ¿verdad? Pues un tiempo sí. Igual que Enrique Urquijo. Entonces, claro, tengo que decir algo cafre aquí, porque ya hizo mi madre que soy infinito. Entonces soy infinito para esto también. ¿Qué es lo cafre que tengo que decir? Claro, que no hay ningún cartel que ponga al final del duelo, llegaste al final y a partir de ahí la vi en Ross. Que no hay un día maravilloso y brillante, y esto no lo tengo que decir porque lo sepa yo mejor que tú, sino porque entonces tenemos que resituar la esperanza. Y la esperanza no es que yo voy a estar increíblemente bien, sino que voy a estar, que ya es bastante. A mí siempre me ha fascinado mucho la historia del Cabo de Buena Esperanza. ¿Sabéis la historia del Cabo de Buena Esperanza? ¿No? Mola cuando vienes a un sitio y eres tú el que sabe algo. Se llamaba el Cabo de las Tormentas. Era el Cabo de las Tormentas porque su propio nombre lo indica. Le habían puesto el nombre del Cabo de las Tormentas para avisar a los marineros que cuando bajaran por ahí, cuidadito. El famoso holandés errante al que condenan navegar toda la vida fue uno que se empeñó y le juró a Dios y al diablo que él pasaría al Cabo de las Tormentas, aunque fuera todo lo último que iba a hacer y se pasara la eternidad haciéndolo. Y le condenaron por chulo. Y por eso es el holandés errante, que está dando vueltas por el mundo. Esa es la leyenda del holandés errante. Pero antes de él, Vasco de Gama bajó porque estaba buscando una ruta para las Indias para encontrar las especias.
Y entonces dio la vuelta al cabo. Y cuando volvió de la ruta, llegó el Enrique IV y dijo, hombre, vamos a cambiar el nombre al cabo. Y lo llamó el Cabo de Buena Esperanza. ¿Por qué? Porque quería significar que más allá de las tormentas había mar. Y más allá del mar había tierra. La esperanza no es un ansiolítico. Esther, una de las chicas o mujeres que hablan en el libro mío, dice que a ella le acompañó muchísimo el orfidal, pero dice, os prevengo, el orfidal te quita las malas cosas y también las buenas. Luego estamos en una esperanza nueva. El emerger parte de nuestra propia realidad. Y de ahí es de donde tienes que tirar, de tu propia historia, de tus propios zapatos. ¿Qué has dicho tú lo primero? Que pongamos el pie en tierra, ¿o no? Que conectemos un poco con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra historia, ¿no? En definitiva. Emergemos, por tanto, desde ahí. Además, otras personas de aquí saben que soy el de la unidad móvil. La unidad móvil es el que lleva la unidad móvil. Y entonces, una de las cosas que hace la unidad móvil es avisarte cuando no tienes gasolina. Y yo, que soy muy infinito, como dice mi madre, yo suelo probar los depósitos de gasolina hasta que casi no le quedan. Es una cosa que tengo yo. Me da por llegar hasta el final, digo, seguro que todavía de la rayita podemos bajar más abajo. Y tiro de mí hasta que... Además, ahora, como tenemos caravana nueva, encima tiene AdBlue. O sea que ya tengo 2 depósitos de los que estar al loro. Lo cual significa que a veces tengo que llenar el depósito de algo y le tengo que llevar el depósito de gasolina o de gasoil. Es mejor saber que es de gasoil de lo que tienes que echarle, porque si no gripas el motor y te lo cargas. Luego debe ser que hay distintos tipos de gasolina, que es lo que tienes que meter en tu motor. Bueno, los que me conocéis sabéis que hablo muy raro. Esta es mi manera rara de hablar, que es metafórica, como veis. ¿Cuál es la gasolina que metes en...? Si hay una fuerza para empezar, parece que hace falta que haya una gasolina para mantener y que mantiene. Y entonces se lo pregunté a Sheila y se le dijo el amor. Y Carmen dijo la fe. Y alguien por ahí dijo que la gasolina... Y hay otras gasolinas que son emocionales. Las gasolinas emocionales tiran mucho. Por ejemplo, el miedo a quedarme aquí tirado es un miedo importante. Anda que no tira. ¿La gasolina al miedo es fuerte o no? Si no, mira a ver, si no has tenido nunca miedo que tu madre te pegue un... ¿Sabes? ¿Cómo te movilizabas cuando llegaba tu madre y no habías estudiado? ¿No? Entonces decías, ponías rápidamente todo y tenías un montón de energía para recoger la habitación. Aquí es una energía fuerte, ¿no? Que cuando llegue no vea que está todo fatal. Luego el miedo es una que nos moviliza muchísimo. Y la rabia es potente, pero la rabia lo malo es que tiene una gasolina tan corta que es que tienes que echarle muchas veces al depósito, ¿sabes? Por eso quizá la culpa ayuda un poco a la rabia y se alimentan en mezclas en los depósitos de gasolina. Claro, las gasolinas emocionales son buenas cosas para hacer funcionar el coche, para hacernos funcionar. El miedo nos hace funcionar y nos puede mantener. La rabia, sin duda ninguna, nos lanza. La culpa hace unas cosas muy raras, y es muy raras. Es muy rara, yo creo que nos hace dar vueltas. Es decir, ya que tienes gasolina, aprovéchala y da unas cuantas vueltas a la rotonda, y cuando te canses, pues tú sigue dando vueltas a la rotonda, y eso es un poco más o menos la culpa. Pero lo que realmente saca el coche es lo que tú eres. Lo que tú quieres o lo que tú pretendes. Para algunas personas es el propio fallecido la gasolina. Para vosotros, los que estáis aquí, ¿lo es así o no? Vicky lo dice en el libro. Es mi maestro. Digo yo, hombre, sí, y tú también. Es una amalgama de maestros, a lo mejor. Es un poco de todo. Al final, el fallecido ayuda también porque a veces resulta que es la excusa que yo necesitaba para vivir, ¿no? En un momento dices, se ha aparecido mi hijo y me ha dicho que ya está bien. Y digo, ojo, menos mal que se te ha aparecido. Porque así. Pero sin él, sin su permiso. Entonces alguna persona llegará y dirá, fui al bosque y me despedí de mi hijo. Bueno, me despedí, tú sabes, me despedí no, pero decidí que sí que iba a vivir.
Y él estaba de acuerdo. Digo, pues menos mal que estaba de acuerdo, si no la habíamos liado, ¿no? Lo que pasa es que todo esto ocurre en una vida que ya era vida, que es la nuestra. Y en realidad, Sheila me ha traído aquí solo para que haga lo que voy a hacer ahora, ¿eh? O sea, no para que cuente todo este rollo está añadido. Es algo que yo quería decir, porque si no, no presento mi libro, que va al fin y al cabo de que después de la muerte vienen más muertes, y de que las dificultades traen otras dificultades, y que eso es bueno saberlo, y que llamar esperanza a otra cosa es engañarnos, y que entonces no tiene sentido. Es como decir que la esperanza está en otros. Así que, teniendo en cuenta que en realidad somos lo que ya somos, es importante tomar conciencia de lo que somos, porque cuando hablamos de duelo, los psicólogos y demás, yo resulta que lo soy un poco, nos solemos centrar como si el duelo fuera algo que había que trabajar o que hubiera que superar. Y en el duelo, como dice Ana en uno de mis libros, dice, el duelo no es nada, el duelo no existe. No existe nada llamado duelo por el mundo. No existe nada fuera de un humano que lo vive. Y que lo que vive es una pérdida grande, pero que ya tenía una vida anterior. Y esto es lo que quiero hablar ahora. Porque la explicación normalmente, si no, tropieza con todo lo importante. Y al final, los que vamos dando contenido a lo que vamos viviendo somos nosotros, con algo tan bonito como la capacidad que tenemos de palabra. Hoy, aquí en la jornada, vamos a tener un montón de ellas. Y esas palabras son palabras vivas, palabras de testimonio, palabras que dicen. Y no solo de testimonio en cuanto a yo viví, yo sufrí, yo padecí. No. Yo pienso, yo rehago, yo me hago, yo repienso. Los verbos que yo digo luego de renacer, hacer, etcétera, pues tienen que ver con eso, ¿verdad? Bueno, aquí se trata de ser un pelín cafre cuando cuente esto, porque claro, aquí hay una situación incómoda. Y es que yo de momento soy hijo que tiene una relación ambivalente con mi madre. Entonces, claro, no soy el hijo maravilloso. O sea, que creo que voy a poner a parir a mi madre. Entonces vais a sentir un poco incómodos. Y también a mis hermanos. Luego entonces, digo, aquí voy a pillar por los dos lados. O sea, hay hermanos que aman a hermanos y yo los mataría, ¿no? Y madres que aman a sus hijos y hijos que sufren a sus madres o algo así. Bueno, en el año 2014 tuvimos la posibilidad y necesidad de tener que explicar las pérdidas en el camino de la vida a un montón de gente que no tenía PowerPoint y lo admitía, como vosotros, maravilloso. Y así que urdimos un poco la metáfora de la cuerda, para simplemente intentar entender lo que pasaba en el camino de la vida e intentar situar las cosas, no en un nudo concreto de la historia, sino en lo que ocurre en la vida cuando le pasan cosas. Entonces, en nada, esto es como la longitud de la cuerda sería la longitud de la vida. ¿Os parece larga o no? ¿Sí? ¿Es larga o no? Sí, aparentemente, mucho. Para algunos de aquí, mucho, ¿o no? Pero claro, si tu vida fuera la del hijo de Regina Beltrán, que muere con 45 días, tu vida sería así, ¿no? Y si fuera el hijo, Gael se llama también, el hijo de Elia, que murió con 10 años, ¿verdad? ¿10, Carmen? Sí, ¿no? Su vida habría sido así. Y si hubiera sido mi mejor amigo, que murió con 11 años y medio, tu vida sería así. Y 2 años después murió Pablo en otro campamento de verano, con lo cual yo ya dije que era gafe, porque fui a un campamento, muere uno, fui a otro campamento, muere otro, y en medio dije, no voy ya más de campamento. Pero entonces me quedé en una terraza, y entonces vi, no soy gafe. Y si tu hijo es el de Mari Carmen, que murió con 18 años de suicidio, tu vida sería así. Y si fuera, y cualquiera de vuestros hijos, e incluso vosotros estáis en la cuerda, ¿no? Y luego está mi suegra, que está aquí. Que tiene 95 años y vivo yo con ella, por eso yo viajo tanto. Y entonces, claro, lo que pasa es que vosotros pensáis que esto se puede estirar. Pues no parece, pero oye, sí parece que se estire. Luego os explicaré que sí se puede estirar.
Claro, a lo mejor es que yo creo que 95 años es esto y resulta que es esto. Mi esperanza, bueno, es el cabo de buena esperanza. Bueno. Pero lo importante en la vida no es lo largo o corta que sea, sino lo largo o corta que se te sea. A mí me has dado hora y cuarto y puede ser infumable o no. Es decir, hay quien dice, ¿estarías todo el día hablando? Y dice, ya me conocéis. Digo, pero esto no es el club de la comedia. Pero el hijo de Regina, Beltrán, tuvo 5 operaciones en 45 días. Así que no tuvo una vida corta, fue una vida puta y corta. O corta y puta. ¿No? Así que lo importante parece ser lo que en tu vida ha acontecido. Es verdad que para ti es importante lo que en la vida de tu hijo ha acontecido, pero yo estoy aquí para ti. Y estoy aquí para mí. Y cuando yo hablo con dolientes, son los vivos. Así que son los que están con nudos nuevos, pero con nudos que ya tenían. Así que como la mejor manera de ejemplificar qué pasa con esto es que yo os cuente mi vida, que ya que estáis ahí la sufrís. ¿Vale? La cuento muy rápido, simplemente porque iréis viendo cómo la cuerda tan larga se puede jorobar en un momento. Y luego me daré cuenta de que hay algo que no he metido, lo voy a meter hoy en cuanto pueda, curiosamente. Bueno, que empiezo rápidamente para no liarme más. Por cierto, es que yo no tengo reloj, sé que tenéis que tomar café. Cuando os toque tomar café tenéis que toser mucho, para que yo me dé cuenta. Tenéis que toser mucho porque ya habéis tosiendo, entonces tenéis que identificar. Debe ser que la sala de Cisneros os está atragantando un poco. Claro, pues se os está quitando un poco la cosa de dentro. Está el peso de la historia que puede con nosotros, ¿verdad? El peso de la historia, pero está la historia en pequeño. O sea, que nace mi hermano pequeño y me quita mi madre, me quita el pecho de mi madre. Y a mí me sienta fatal, por lo visto, ¿eh? Claro, yo qué sé, yo era nacido, recién nacido. Pero sí que me dicen que yo iba ahí a la cama de mi madre y me intentaba colar ahí y buscaba ahí el premio y nada, no había premio. Y me mandaba a mi padre de vuelta. Y entonces yo dije, ya se acaban los pechos. Digo, bueno, eso te obsesiona, ¿eh? Luego te hace ahí como buscador de pechos, pero luego se te pasa. No pasa nada. Porque luego, ¿qué pasa? Que nada, que mi madre, maravillosa, se enamoró de Alejandro, mi hermano, el siguiente, el pequeño, que nació con unos ojos. ¡Hala! ¿Cuánta cuerda he cogido hoy para él? Madre mía. Esto tiene que... Y se enamoró de él. Nació con unos ojos negros preciosos, grandes, estupendos. Alejandro. Y a nosotros nos mandó a los Boy Scouts. Para que aprendiéramos nudos. Lógicamente. Mi madre siempre negará esto. Y tú como madre también dirás, no, son todos iguales. Digo, ya. Así que mi madre cumplió lo prometido, nos metió a los Boy Scouts y ahí pues tuvo su tiempito con él. Y bueno, mis padres, hay una serie de ejemplos, yo puedo seguir haciendo, claro, porque lo que voy a hacer es nudos según lo que pase en la vida. Entonces, si lo primero es el del pecho, que tampoco va mucho, tenemos este otro que verdad que tiene lo suyo, ¿no? Entonces, mi madre y mi padre cumplen sus 50 años de matrimonio y nosotros les regalamos un viaje a Tierra Santa, que es donde creemos que quieren ir, porque eso es lo que nos dijeron. Pero Alejandro, que les conoce mejor debe ser, se los lleva, lo paga él y va con ellos a Londres. Así que cuando vuelven de Londres quitan todas las fotos del salón y dejan las de Londres, los hijos de su madre. Que digo, pero ¿y la nieta? Digo, la nieta la puso luego, pero a mí no me vuelve a poner. Está el billete de lotería de Navidad, que es el que siempre está, debajo del cristal. Y diréis, vaya mierda de lío que te has montado tú solo. Digo, sí, efectivamente. Y como es tan gordo, lo que hacemos los humanos, que es pues echarlo para la espalda, ¿o no? Es decir, anda, que déjate de tonterías y no pienses más en esto. Pero esto queda aquí, ¿o no? Es un nudito, ¿verdad? Que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el duelo? Uy, yo no lo sé, pero tiene muchísimo. De hecho, porque este nudo puede durar lo que quieras. Un día lo haces, otro deshaces. Entonces vas a tu madre, que la tienes que llevar al hospital, a un hospital donde yo doy clase, y dice tu madre, ¿me vas a llevar por donde me va Alejandro? Es que llegamos en un momentito. Digo, vale, pues nada. Total, que no hay manera de dejárselo fuera detrás, ¿o no? Pero no importa, porque luego hay cosas más gordas en la vida, como que tengas el accidente y muera Andrés. Claro. Y entonces es en los Scouts donde tu madre te ha llevado, donde te han llevado para estar seguro, pero esto tampoco es una cosa, no se lo tengo en cuenta, faltaría más. No tiene nada que ver, pero bueno, Yes de Albacete, 1978, yo siempre decía el 79, salió en El País en su momento, porque claro, en un campamento de verano no sabíamos, en fin, cosas, un accidente, tal.
Y es algo que lo dejas detrás también, porque lo tiras para, ¿no? Y tiras para adelante, ¿o no? Porque tirar para adelante es un gran verbo, ¿o no? Dice Facundo Cabral, no se puede ir para adelante en un mundo redondo. Digo, ¿verdad? ¿Qué es ir para adelante en un mundo redondo? Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Es decir, tira para adelante, digo, para adelante voy a darme en el culo, ¿no? Después. Porque no hay para adelante. No existe para adelante en el duelo. Lo que puede existir es esto, ¿no? Es decir, venga tú, no lo pienses. Luego la cuerda a veces te entretiene y te enamoras. Hoy que te enamoras, la cuerda hace cosas muy chulas, muy bonitas. Haces un lacito, otro lacito, básicamente para que te confíes. Otro lacito. Y antes de que te des cuenta, el amor se ha transformado en nudo, o el enamoramiento, vete a saber qué. Y pues este nudo, ¿lo veis el nudo? Sí. Se llama el Margarita. ¿Sabéis que estuve en los Boy Scouts? Es un nudo ecológico. Es un nudo que no rompe la cuerda, pero la acorta. O sea, como enamoramiento, no te quita la vida, pero te la corta un huevo, ¿sabes? Que todavía podemos decir, me tiro la... Pues sí, claro, pues. Y diréis, pero esto no está hablando de nuestros hijos. Digo, no está hablando de ti. Digo lo que suele hablar esto. Porque claro, entonces es cuando yo aquí no voy a matar a mi hijo, pero sí voy a traer a la vida a mi hija, que nace en el 2010, un invento maravilloso que me han dado, pero justo entonces yo, que estoy trabajando con personas sin hogar, yo era el seleccionador español de personas sin hogar de fútbol calle. Y sí, pero bueno, me despidieron. No me despidieron por resultados, aunque también fuimos al Mundial de Milán y nos pasaban los polacos a toda velocidad por los lados. Porque nosotros llevamos personas sin hogar fetén, de las que hay que llevar, borrachos, y ellos llevaban jovenzuelos de 20 años. Chun, claro. En total, que me despidieron y perdí el empleo y perdí la casa justo cuando nació mi hija. Y claro, pues esto es un nudo gordo, ¿o no? A ver, si puede haber muerto, pues podía ser peor, y una vez peor. Ahora la historia es, pero es que cuando yo voy por la vida, ¿es esto lo que tengo? ¿O es todo esto? Entonces, claro, ¿qué ocurre con nuestras vidas cuando algo ocurre? Pues que tenemos las botas. Y en las botas llevamos lo aprendido y lo vivido. ¿Y qué tengo yo aprendido? Pues que mi madre... no os lo he dicho. Mi hermano tiene un nombre, es Alejandro I el Guapo. Y yo tengo otro, que es, hijo mío, tú eres un desastre. Entonces, cuando tienes este nombre, que es un desastre, y llegas aquí y pierdes la casa, ¿tú qué eres? Un desastre. Va a ser verdad que en el duelo entonces no vemos el duelo. Y entonces no somos personas en duelo, ni siquiera padres en duelo solo, sino somos incluso a veces padres, que soy un desastre, que perdí a mi hijo. Y entonces nos vienen los galimatías, no sé si me explico con esto. Y esto que llamamos culpa es un invento de la cuerda, no es un invento de tu madre, o sea que ya la puedes odiar. Porque realmente todo esto, al final... Claro, es verdad que ahora mismo, si aquí en vez de poner esto hubiera puesto cualquier vida vuestra y hubiera puesto la muerte de un hijo, ¿verdad? Y yo os digo, vamos a echarlo para atrás, ¿no? Y vamos a mirar para adelante. Hombre, lo mínimo que me tendréis que hacer es hincharme un ojo, ¿no? Porque ¿qué es el palante este? Y aquí viene la reflexión sobre la cuerda, sobre la cabullería. Ahora vamos a reflexionar sobre lo de mi suegra y sobre esto. ¿Vosotros pensáis que yo puedo ganar vida desde aquí? La presión en realidad son dos, ¿no? Porque claro, la sociedad lo que te ha dicho es que todo esto, mientras, ¿no? que lo dejes atrás, ¿o no? Que no lo pienses, o a lo sumo que se lo lleves a un psicólogo y le digas, señor psicólogo, tome usted, le doy esta cuerda que me ha costado mucho hacerla, sabe, toda mi vida, y el psicólogo te cobra 50 pavos y te la devuelve porque es tuya. Claro, porque en realidad tú le pagas para que te devuelva la cuerda, que lo sepas, ahórrate los primeros 50. Porque esto, claro, la única manera probablemente de meternos... Hay una que sería estirar la cuerda. Yo entonces pregunto a los expertos en cuerdas de aquí,
¿Se puede estirar esta cuerda? ¿Cómo se puede? Eso no es estirarla, eso es la otra, que es la maravillosa, que es la de estirar. No, yo digo que de aquí se puede sacar más o no. ¿Cómo? Anulando, ¿te acuerdas? Que es encarnándote en otra persona o algo, porque es tu vida. De solo de la tuya tienes que estirar de aquí. Digo, os voy a dar una clase gratis de cabullería y de cordelería. Esta cuerda se llama cuerda trenzada. La cuerda trenzada es una cuerda que luego está recosida por dentro y que está compuesta por un montón de cuerdecitas, ¿lo veis? Por dentro. Entonces, si yo deshago la cuerda, ojito con los verbos, y deshago y destrenzo la cuerda lo suficiente, y estiro los hilos de dentro, voy a poder estirar muchísimo la cuerda. Muchísimo. Y por tanto prolongar muchísimo la vida. ¿Lo veis? ¿Lo visualizáis o no? ¿Sí? ¿A costa de qué? Pues nada, te va a quedar una vida más larga, pero una mierda de vida. Claro, esto es lo que hacemos, porque es lo que podemos hacer. Deshacemos la vida, la rompemos un poco y estiramos de ella. ¿Me habéis dicho la otra? Claro, la otra sería deshacer los nudos, pero es que deshacer los nudos cuesta. Cuesta que tienes que meter la mano en el nudo y cuesta en las dos direcciones. Cuesta que yo meta la mano en el nudo y cuesta que tú aguantes el tiempo suficiente teniendo ganas de tomar café a que yo deshaga el nudo. Sí, cuesta que el entorno tenga ganas de que tú deshagas esto. Por eso cuando la gente últimamente me pregunta ¿cuánto dura el duelo? Digo, ¿cuánto te dejan tenerlo? Que no es lo mismo. El duelo no es lo que dura, sino lo que la sociedad quiere que dure y lo que te permiten tenerlo. O sea, que realmente quien te acompaña en este proceso... Claro, por eso habéis hecho un buen invento. Porque haciendo una asociación infinita, tenéis infinito tiempo. Porque no tenéis por qué agotar la paciencia de nadie, porque entre todos tenéis paciencia, porque la suma de todos, salvo que ahora os dé a todos por meteros a prisa. Que espero que no, claro. Porque si habláis de renacer no va a ser algo despacio. Bueno, os voy a contar una parte de mi vida que es esta, simplemente para ejemplificar que hay que meter la mano en el nudo, claro, porque si no, no se puede. Y que para meter la mano en el nudo, pues no mola. Es como raro, hay que meter primero el pecho de mi hermano, luego hay que meter al informático. ¿Os he dicho que es informático, Alejandro? Es informático. Informático es Dios en la tierra. Cuando se te atropella algo, tú vas a Dios. Y entonces vas, se te quema el pendrive de la presentación y se me quemó un pendrive con todo. Así que yo fui como un sacerdote, hermano, porque tenía que entregar un trabajo, un TFM, lo tenía que entregar al día siguiente y se me había quemado el pendrive. Y mi hermano dice, se ha quemado. Es verdad que si te pones las gafas la cosa cambia, ¿sabes? Dices, se ha quemado. Digo, joder, te hemos pagado la carrera para que hagas certificados de defunción. Y me dice el tío cabrón, se ha quemado. Cuanto antes lo asumas, antes lo repites. Digo, esto es un duelo express y lo demás son tonterías. En realidad tenía razón, pero claro, ¿quién aguanta un duelo express? Bueno, total que... Bueno, yo voy deshaciendo el nudo, ¿veis? Porque uno se entretiene cuando habla y porque cuando alguien le escucha igual lo deshace. Y entonces te animas a deshacerlo. ¿Pero qué ha pasado? Pues que cuando yo meto la mano en el nudo y me ha costado, yo me he metido y automáticamente me he metido en donde me metí. Yo volví al año 1978, el día que empecé la cuerda otra vez. El día que empecé a contar esto, porque yo no la tenía pensada. Yo empecé un día con la cuerda y dije, ahí va el accidente, ahí va Andrés, ahí va el Land Rover, ahí va tirando piedras el día antes en el río, ahí va. Y todos los ahí vas surgen de no haber vuelto a pensar en ello, pero... Claro, ¿qué pasa cuando meto la mano en el nudo? Pues que duele, ¿eh? Claro, un rato, pero ya no me mata. ¿Esto sonará o no? Claro, cuando metes la mano en el nudo, duele. ¿Significa esto que ya lo tenemos deshecho porque no duela? No, significa que tienes que seguir deshaciendo porque todavía hay que deshacer, ¿o no? Claro, pero duele, ya, pero no todo el rato. Ah, bueno, esa es la diferencia, maravilloso. Por eso hemos querido, y he querido,
Ayudarnos a entender que cuando intentamos generar en nosotros el impulso necesario, mira cómo está cambiando mi vida, he quitado a mi hermano y todo, en Navidad vuelve, no os preocupéis. El enamoramiento se deshace solo, vas a un experto y te quita de medio el problema, ¿sabes? Directamente te dice que el margarita es poniendo la mano ahí y tirando. Y me queda el del desahucio que sigo pagándolo. Porque es lo que tiene el desahucio, claro, que te desahucian y estás pagando por los siglos, ¿verdad? Una cosa. ¿No tienes dinero para pagar? Da igual, vas a pagar intereses y lo que debías. Y que nos cuentas aquí tu vida, digo, porque estáis ahí, ¿no? Digo yo, porque me escucháis, porque me anima y porque al final vuelvo a tener vida, ¿o no? Después de lo que me estáis contando. O después de lo que os he ido contando. Además, así estáis en el lado al revés, muchos sitios de donde habéis estado conmigo a veces, ¿no? Que yo estaba escuchando, ahora te jodes y me escuchas. Es verdad que la historia es que uno va a ir deshaciendo y, por tanto, desde donde es y donde está. Muchas cosas de estas se van a volver a hacer. Y las vamos a volver a hacer, invariablemente. Pero forman parte del gran galimatías del que tenemos que salir. De manera que tú no te has hecho un experto en duelo, ni te has hecho un experto en pérdidas. Ni siquiera es solo y lo único lo que necesitamos abordar esto. Lo que estamos abordando es nuestra persona. Y los significados que tiene la persona es lo que nos va a ayudar a reconstruirnos y si no, simplemente lo que estaremos es abordando duelo. Y abordar duelo es algo que se agota en sí mismo. Si los verbos últimos en los que nos estamos hablando, de mis cenizas, mis cimientos, tienen que partir de un lado, curiosamente parten de uno de los impulsos que yo tengo en la vida. ¿Sabéis cuál es uno de los impulsos que yo tengo en la vida que tiene que ver con mi cuerda? Que nadie más diga del mundo que yo soy un desastre. Pero no me sale bien, ¿eh? No creas. Porque por aquí hay alguien que dice, un poco desordenado este chico, no, es que un poco desastre. No me sale bien, parece que me persigue. El impulso de renacer y de los cimientos de los que estamos hablando, lo que va a pedir de nosotros es precisamente un entrar en nosotros a un nivel muy profundo. Yo creo que esa es la ventaja real de habernos sometido. Desde ahí es verdad que una persona siempre puede decir algo muy raro, ¿no? Y es, ¿no había otra manera de aprender esto? O sea, ¿es que ha tenido que pasar esto para que yo aprenda? ¿Es que ese es el precio que tiene que haber para que yo aprenda? Es que mira que soy tozudo. Esther, una de las personas que habla en el libro, tiene un momento en el que ella lo expresa diciendo, para mí la transformación del duelo debía ser que me salieran alas nuevas, con esto de las mariposas que decíamos. Dice, pero igual yo es que soy de ala perezosa. Y no termino de renacer nunca del todo. Dice, y siempre las personas suelen terminar con algo así como que lo sigo intentando. Termino. El duelo es una cuestión que yo creo que es verbos. Hay unos verbos al principio y hay verbos que se van repitiendo. Y lo que no van es muchas veces a la vez. Pero sin duda ninguna hay verbos de después, o del posduelo, o de los últimos momentos del duelo, o de cuando el duelo va atravesando nuevas etapas. Y ahí es donde vienen verbos como transmutar, como mutar, como mudarse, como reaprender, como renacer, como reformar, como reinventarse, como recrearse. Todos esos verbos al principio no aparecen, ¿a qué no? Están como muy lejos. Bien, os felicito desde ahí, ¿no? Porque al final, y uniendo el principio con el final, el único verbo realmente importante, el verbo que a vosotros os une, el verbo que me ha traído aquí, el verbo que me he encontrado aquí, es el verbo amar. Y es el verbo que, no obstante, pide una redefinición continua. Tú pensabas que amar a tu hijo era una cosa y tú pensabas que amar a tu hermano era una cosa y lo que tú estás amando ahora es otra cosa distinta. Yo supongo que porque nosotros todavía tenemos modos de reinventar ese amor. Cuando a Melanie Klein le preguntan cuál es el objeto del duelo,
ella lo define diciendo, se trata de amar en presencia, de amar en ausencia a quien se amó en presencia. Y este trasiego es el que nos lleva tantísimo tiempo. Claro, amar en presencia, amar en ausencia a quien estuvo en amar en presencia, parece que suena muy bien o suena muy fácil, pero probablemente la última parte es la importante, y es amar en ausencia haciendo presente. Claro, solamente cuando puedes amar en ausencia haciendo presente es cuando ese amor probablemente te recrea, y desde ahí es de donde yo creo que puedo entender un montón de cosas. La realidad es que me siento un pelín incómodo, habiendo compartido esta reflexión con vosotros, solo un pelín, porque entiendo que todas estas cosas que he estado diciendo las podéis escribir en media cuartilla con vuestro verbo, y esto sería una pasada. De hecho, sería una invitación interesante. Yo la hago en mi mente. Imaginaros coger el verbo en el que estás, y definirlo desde tu persona. Coger la cuerda en la que tú estás y ver un poco la coherencia que tiene. Y ponerlo en un mosaico enorme en el que tú vas poniendo ahí un poco lo que realmente es el verbo renacer para ti. Al final, todos vosotros sois un conglomerado de distintas personas en distintos verbos, con distintas cuerdas. Y el tener un espacio común y colectivo en el que os encontréis con esto, yo creo que es impagable. Así que, con independencia del lugar histórico en el que estamos, o quizá por el lugar histórico en el que estamos, la sala se llena de personas que estáis aquí, la sala se llena de personas que vosotros traéis aquí, que no las habéis traído más que aquí, y de alguna manera haciendo presente, y desde nosotros lo que se convierte es en un potencial de crecimiento increíble. Sois entonces, perdona, Vicky, vosotros los maestros. Aunque vuestros hijos lo hayan sido para vosotros, vosotros sois los maestros. Sería interesante que esto lo comprendierais para poder enseñar a los demás un poco de qué realmente se trata cuando hablamos simplemente del verbo renacer. Adiós. ¿Hay preguntas, chicos? Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Ha sido Infinito. Ha sido una suerte poder contar contigo en el día de hoy. Y vamos a dar paso a algún compañero que te quiera preguntar todavía más. Vale. No sé si están ya los micros por ahí. A ver quién tenemos que quiera aprovecharse de Valentín en el día de hoy, que quiera estrujarle un poco más. Café. Café, no es hora del café. A mí me ha llamado la atención de lo que has dicho. ¿Cómo se puede empezar a meter la mano en el nudo? Pues yo creo que primero identificando dónde quieres meterte, ¿no? Y luego cogiendo un incauto que quiera estar contigo mientras metes la mano en el nudo, porque tú solo no es lo mismo. Ya. Pero hay veces que está el incauto o incauta y entonces hay diferentes momentos, diferentes maneras de meter la mano en el nudo, diferente aprendizaje, y entonces eso también es como otro lastre, ¿no? Si te estás refiriendo que hay incautos que son demasiado cautos, sí, claro. O sea, quiero decir, la historia, cuando digo un incauto, alguien que quiera estar contigo mientras haces eso. Yo sí que tengo cada vez más claro, más convencido estoy, que tú necesitas sacar lo que tú tienes. O sea, yo siempre he tenido dudas de esto, pero parece que no las tenemos, porque ha ido un huevo de gente a la Dana a intentar que la gente saque de ahí lo que están diciendo. Luego debe ser que todo el mundo piensa que alguien tiene que sacar algo. Y lo que están sacando cuando le ponen un micro a una persona ahí es directamente el mismo inmediato. Pero acto seguido, en realidad, esa persona, cuando Alsina le pone un micrófono, por ejemplo, y le dice lo que hay, y luego le dice acto seguido, pero es que era mi casa, y además no la había terminado de pagar.
Y ya no está hablando solamente de una cosa, sino de otra. Entonces, claro, probablemente tenemos que decir que haya un incauto como él, es decir, que alguien sepa estar ahí y recoger lo que una persona está diciendo. Claro, eso no necesariamente es un psicólogo, faltaría más, porque hay muchos psicólogos que son más incautos. Pero, o lo somos, no lo sé, o por momentos lo somos, pero sí que requiere precisamente esa sensibilidad. Una de las cosas complicadas que tienen los grupos de iguales, ¿sabes cuál es? Que a veces genera poca paciencia. Pasa mucho con los emigrantes. Los emigrantes son unos cabrones para los emigrantes, porque como ellos han superado cosas, se creen que todo el mundo lo tiene que superar. Pasa bastante con esto del duelo, ¿no? Dice Esther, los llama los quintos del duelo, mis quintos del duelo, los que estuvieron conmigo. Claro, cuando los quintos del duelo avanzan, a veces no entienden que la gente no. Y tienen que volver a rememorar. Entonces, llevas razón, hace falta probablemente un modo particular de incauto, ¿no? Y personas que realmente quieran hacerlo de esa manera. Creo que eso pide que nosotros, los que estamos intentando estar ahí, estemos todo el rato aprendiendo. Pero todo el rato con todo el mundo. De hecho, está por ahí. ¿Quién buscas? Da igual, él sabe quién es, ahora lo digo. Entonces, estamos en un encuentro, yo cuento una de las metáforas y él me dice, ya, pero mi casa era un palacio de cristal y se rompió el palacio y pisamos los cristales y entonces duele muchísimo. Y eso se me quedó y lo he visto hoy, se lo he dicho, y eso es un aprendizaje. O sea, realmente tenemos que estar probablemente abiertos. Entonces, uno de los problemas que tienen los grupos iguales suele ser ese. Ahora que hablas de casa de cristal, ¿sabes cuál era mi mayor miedo cuando estaba empezando a transitar por este desierto? Que a mí me hablaban de construir una casa, que tenía que hacer la casa, y yo digo, y a ver si mi casa es como la primera de los 3 cerditos. Pues sí, igual sí, pero también, claro, podía ser perfectamente una de paja. O sea, claro, la cuestión no es... Yo primero porque no insisto tanto en reconstruir la casa como primero en sentir que se ha destruido. Y a lo mejor la que se ha destruido era una gran casa. Pero claro, la que vas a hacer va a ser la que puedas, ¿no? Lo que pasa, a condición, eso sí, de que parece que tienes que meter, evidentemente, tus cimientos, y tus cimientos son lo que tú has ido reconstruyendo, pero sobre todo incluso destruyendo, lo que traes de la otra casa, y claro, la persona la vas a poner en algún lado, ¿no? Será la casa de los 3 cerditos, pero tendrá la persona querida, o tendrá algo de la persona querida. Entonces, muchas veces nos daría igual en el fondo, ¿no? Lo que queremos es tener una relación con el ser querido, con tu hijo o con quien en ese momento sea. A lo mejor mi casa no es muy fuerte, a lo mejor mi vida no ha sabido hacerla, pero yo voy a seguir manteniendo el amor por mi hijo, es una de las cosas importantes en la nueva casa, ¿no? Digo yo. Sí, lo más importante. Eso. Entonces te dará igual no tener paredes mientras tengas el amor de tu hijo, parece ser. Lo que pasa es que luego hace falta paredes, claro. Claro, pero a mí me daba miedo empezar a salir de esto con lo que a mí me decían, hay que construir una casa, hay que construir una casa. Y yo decía, pues si después de que la tengo así medio armada, se me vuelve a ir a la mierda. Pues claro, esto es un poco la pena. Por aquí hay preguntas. A ver. Sí. Hola. Hola, sí, Valentín, muchas gracias. Nos has hablado antes de la maleta y nos has hablado de las botas, ¿no? Las botas como símbolo de lo que uno es, de lo que uno lleva, y la maleta, ¿no? Las cosas que uno tiene que meter en la maleta, que son imprescindibles para el viaje. Pero me gustaría preguntarte, de acuerdo con tu experiencia, si hay cosas que hay que asegurarse de no llevar en la maleta, de dejar fuera de la maleta porque pueden hacer el viaje peor, más pesado o más incómodo. ¿Sabes qué pasa? Que yo he cambiado bastante. Entonces, yo hoy día no estaría de acuerdo en que hay cosas que no debamos llevar. Si hablamos de la culpa, por ejemplo, yo hoy en día he cambiado bastante. Yo creo que lo primero es intentar entender por qué la llevo y para qué me sirve llevarla.
y probablemente tiene utilidad. Yo he aprendido bastante en este sentido, que funciona muy mal intentar quitar algo que no ves que realmente está porque lo necesitabas. Entonces, para Regina la culpa era imprescindible. Y era imprescindible, pues probablemente porque su hijo no dejó huella. Y la única manera indeleble que tenía ella de tener huella era tener culpa. No sé si me explico. Y para ella era importante. Claro que sería mejor transformar la culpa en otra cosa. Bueno, pues ya lo hizo ella a su momento. Pero yo, el día que comprendí que no había que pelear contra la culpa de Regina, nos entendimos. Porque su hijo había muerto con 45 días y ella siempre dijo, mi hijo no ha dejado huella. Dice, estos niños no han dejado huella, no han tenido tiempo, no han dejado, y dice ella, un juguete en casa de un amigo, no han estudiado nada, lo único que tienen es la huella que dejan en ti y tampoco la han dejado porque la has perdido con 45 días. Luego, ¿qué tienen que dejar? O la necesidad de que nadie lo olvide o al menos que no lo olvide ella. Entonces, ¿qué es la huella? ¿Qué es la culpa sino un poderoso modo de recordar continuamente algo? Dirás, pero hombre, pero es bastante penoso. Digo, sí, pero es útil para la persona. Entonces, yo no sé si hay cosas que hay que asegurarse de dejar atrás. Yo creo que hay cosas que hay que intentar entender por qué las llevo. No sé si me explico con esto. Y a lo mejor luego igual las puedo dejar, pero a lo mejor no. El problema muchas veces de esto no es nuestro, es de otros. Son otros los que parece que quieren que dejemos cosas del duelo o cosas de nosotros. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero yo sí que he vivido mucho yo como soy el desastre de casa, pues entonces yo sí me he acostumbrado a que todo el mundo viva mi vida mejor que yo. Y todo el mundo dice, yo que tú, yo si fuera tú, o tu vida sería mejor, sí. Llegamos al extremo un día que un señor que era mi jefe dijo, Valentín es brillante, es muy inteligente, es muy bueno, qué pena que no sea como yo creo que tiene que ser. Digo, y otro, un profesor, me puso un 11, dice, te he puesto un 11. Digo, pero si encima me hubieras puesto algo de lo que yo quiero, sería increíble. Dice, porque lo dices muy bien, pero no dices nada. Y digo, y yo sigo siendo el mismo, como ves. Entonces, cogiendo lo que tú dices, yo no creo a día de hoy que haya cosas que no tengan algún sentido en nuestro camino. Y cuando aunque solo sea que aparentemente no lo tenían, pero lo tienen en el origen. Llevamos cosas que nuestros padres quisieron que lleváramos. Mi hija es del Madrid porque su madre se empeñó. Y eso es algo que ella lleva a cuestas. Ahora no sabe perder. Yo soy del Atleti. Y no me deja mi mujer hacerle del Atleti. Entonces, ¿sabes? ¿Será un problema para ella esto? ¿Será un problema para mí? Digo, probablemente todo tiene un problema en ese sentido. Lo que mi madre intenta de mí me va a ayudar. Los miedos que mi madre me metió van a servir. El miedo a la vergüenza que tiene mi mujer lo tiene mi hija ahora. Mi mujer dice, ¿qué vergüenza tiene la hija? Digo, me callo, ¿no? Pues si no me das una hostia. Entonces, yo diría que a nosotros lo que nos hace falta es intentar entender qué es lo que se nos pega, por qué se nos pega. Y si es de otro, es verdad que sería bueno devolvérselo y decir, mira, mamá, esto es tuyo, ¿sabes? Y yo puedo cambiar en ese sentido, pero si no, probablemente intentar entender. Entonces, cogiendo el final desde el principio, yo no entiendo a día de hoy, y sé que arriesgo al decir esto, que haya nada que se nos pegue que no tenga alguna utilidad, porque no somos tontos de baba ninguno. Y nuestras cabezas son muy listas. Y entonces, aunque nos hacen daño, nos quieren no hacer daño. Mira, termino con esto solo. La propia enfermedad mental es una manera de proteger a una persona de algo que es mucho más potente para esa persona, de un dolor más difícil de vivir. Entonces, todo en realidad en los humanos es un intento de adaptación, y de adaptación única, no adaptación colectiva, de adaptación mía.
Por eso, a Regina yo la entendí al final. Y cuando la entendí es cuando ella estuvo en disposición de decidir si la dejaba o no la dejaba. Eso es lo que se me ocurre decir, Ricardo. Pues muchas gracias, Valentín. Ese profesor que decía que hablas muy bien pero no dices nada, no tenía razón. Dices mucho y muchas gracias por la contestación. Gracias. A ver, en algún sitio... No seáis tímidos, es la oportunidad que tenéis. Y si no la tenéis en el café también. Por aquí. Muy buenas. Hola. Quería hacerte una pregunta y gracias por todo lo que nos has contado. Cuando empiezas en un duelo en el proceso de aceptación, ¿es cuando decides empezar a soltar los nudos? Yo creo que empiezas a enfrentarte con los nudos cuando en el proceso del duelo ya no tienes tanto aluvión emocional y empiezas a pensar algo. Entonces es cuando te das cuenta de que todo tiene que ver, de que cosas que tú vives ahora son añejas y de que en el fondo cosas que te dolían están ahí también. Porque yo puedo sentir el dolor por haber perdido un hijo y puedo sentir además la acusación de mi madre por haberlo perdido. No sé si me explico. Y entonces las dos cosas duelen, pero una es más antigua que la otra. Y una me va a y de repente hay gente que además que reacciona y dice, no quiero que mi madre venga a mi casa a consolarme en este momento, ¿sabes? Y intentan entonces, no sé si el proceso de aceptación, pero para mí el momento, si es que se puede hablar de momentos, ¿verdad? Sería, sí, cuando el tsunami emocional no es tan potente, cuando las tormentas han ido cuando ha pasado el cabo, ¿no? Cuando has pasado el cabo, entonces hay un mar tan largo que te da tiempo de todo. Lo malo es que te pierdas como el holandés errante, empiezas a dar vueltas por allí, vas de Madagascar, te bajas allí pasas unos días en las islas de allí del Pacífico y ya te despistas, claro. Pero en el fondo ese proceso sería después. Para mí, yo ahí es algo que yo someto a vuestra consideración. A mí me parece que es ahí. No sería el maestro para decir que eso es ahí, pero yo intuyo que también es ahí. No sé tú cómo lo ves, parecido. Sí, yo lo veo así, por eso preguntaba. Vale. Yo pienso que es el momento que cuando tú ya te ves un poco con la mochila fuera, es cuando puedes empezar a soltar. Cuando no empleas todas tus fuerzas en agarrarte al palo mayor para que no te tire al mar. O sea, me acuerdo a Ana cuando le preguntaba, algunas personas aquí sabéis que mis metáforas son marinas, ¿verdad? Y entonces yo le preguntaba a Ana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ana es una que murió su hijo con 15 años haciéndose unos selfies. Y escribe en el libro 1 y en el 2, en los dos. Y escribe muy bien la tía, es una pasada. Pero además se reinventa mucho. Y entonces cuando llegaba a hablar conmigo, me acuerdo cómo venía andando despacio, yo también nos encontramos a las 3 de la tarde y decía, Ana, ¿dónde estás? Y dice, yo estoy agarrada al palo mayor del barco esperando a ver si se para esto, porque no hay manera. Eso es un poco como ya describía su estar en la tormenta, ¿no? Pero claro, las tormentas se afrontan y pasan. Y entonces luego viene un aburrimiento enorme, no sé si me explico, claro, viene la vida sin ti y ¿ahora qué hago? Al menos antes estaba mal, ¿no? Estaba de horror, pero cuando no, entonces yo creo que ahí viene como el momento como para poder pensar en todo a la vez, casi. Me atrevo a decir que eso lo hace un proceso bonito. Me atrevo a decir eso, sí. Muy bien, muchas gracias. Nada. Coffee break. Ahí hay una mano y una persona debajo de la mano. ¿Solamente eres una mano? Hola. Hola. Primero, enhorabuena porque lo que has dicho, hay unas partes muy interesantes y nos ha hecho reflexionar muchísimo.
Soy la madre de Natalia, soy de Huelva. ¿Cómo Y te llamas? Me llamo Juani. Juani. Sí. ¿De Huelva a Huelva? Huelva. Qué bonito. Sí. Yo voy a punto. Con raíces lepera, ¿eh? Ea. En Lepe fuimos a desayunar Sí. y por 3 desayunos nos cobraron 1000 pesetas. Ya hace años, ¿eh? Ya, pero intenta dividir 1000 entre 3. Bueno, es que los leperos son excepcionales. Bueno, yo quería añadir una parte. Yo quizás sea una de las primeras que empezamos en Renacer. He tenido una reflexión muy larga, muchos años. He pasado por todas las etapas que tú dices. Y he llegado a una reflexión que una vez también leí en Renacer, dentro de lo que es la filosofía de Renacer. Qué bueno. Y leí que decía, los padres que hemos perdido hijos no hemos pasado el duelo no existe. Claro. Y me chocó, porque claro, yo también soy psicóloga y también había analizado que teníamos verdaderamente las etapas, porque todos hemos tenido las primeras etapas, hemos pasado desde el enfado, el remordimiento y hasta llegar a hacer la paz con nosotros mismos y llegar a un acuerdo para poder seguir. Pero sí que me hizo reflexionar que los padres no pasábamos el duelo, porque el duelo implica, en este caso, acabar con una etapa, es decir, superar. Y nosotros no superamos la muerte de nuestros hijos. Y yo reflexioné y digo, ¿cómo voy yo a superar en que ya mi hija nació, murió y ya está? Porque, como tú dices, yo también necesitaba que mi hija siguiera en mi vida. Y cuando tú estás hablando de todo este duelo, siempre he dicho yo, nosotros no tenemos duelo. Nosotros tenemos un proceso de vida en el que mientras que vivamos, nuestros hijos van a permanecer en nuestra alma, en nuestro corazón. Y verdaderamente todo ese dolor sí se ha transformado en amor, porque el amor es tan intenso que sin verlos, seguimos amándolos. Y el amor es tan intenso que nos hace seguir en honor a ellos y a ellas. A mi hija Natalia es mi maestra, es la que me dice muchas veces, mamá, y yo cuando la miro, que todas las fotos que tengo las tengo riéndose, le digo, te estás riendo de lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Bueno, no te preocupes, voy a seguir por otro lado. Y en algún momento le he dicho, déjame llorar, que lo necesito, que soy humana también, un ratito solo. Entonces, verdaderamente creo que estamos un poquito fuera de lo que es la teoría del duelo. Somos excepción de la vida, porque no es normal que verdaderamente los padres perduremos o vivamos más que nuestros hijos. No, claro. La vida dice que nosotros nos moriremos y nuestros hijos serán nuestros herederos, no solamente en lo material, sino en nuestra prolongación de vida. Y bueno, simplemente quería hacer esa connotación, ¿vale? Muchas gracias por tu charla y por tus sentimientos. Si alguien quiere preguntar algo más, si no, damos... ¿Ahí hay otra persona? Hola a todos, me llamo Carmen. Yo te quería dar gracias a ti, Valentín, por la charla, pero sobre todo lo que creo que es muy importante es que nos demos cuenta que cuando muere un hijo, a partir de ahí, de acuerdo que eres diferente, pero nadie recapacita de cómo viene de detrás, de todo lo que tiene, ¿no? Claro. Es cuando te das cuenta a lo mejor pues que tu madre contigo no fue cariñosa o que tu padre nunca expresaba emociones y realmente ves que hay muchos hombres que no expresan emociones por aquello que vivieron. Y esto no sé si es cosa de psicólogos o no, pero en un momento dado tú mismo te lo planteas y miras todo tu pasado. O sea, no te quedas, a pesar de que al principio solo es eso, ¿no? Tu hija o tu hijo que ha muerto, pero que tú tienes detrás unas vivencias que te van a hacer vivir aquel duelo de una manera o de otra. Y eso es lo que me parece importante, poner también las cosas
que te han pasado. Claro. Que no solo te ha pasado esto, que te han pasado muchas Mucho más cosas. Claro. Y eso te va a hacer vivir el duelo de una manera. Claro. Gracias. A ti. Otra mano. Un dedo, no es una mano. Una última pregunta, o dos últimas. Lo digo porque vamos... Hay un dedo ahí. A ver, no, hay más. Espera, que hay aquí una persona. Claro, cuando dicen que ya Hay no tres tiempo. personas. Bueno, pero porque también ya hay más, menos preguntas y más... buenas tardes ya casi, ¿no? Yo me llamo Jorge y me han invitado aquí pues porque el tema naturalmente me apasiona. Yo también soy viudo, enviudé hace 16 años y aunque ya ha pasado mucho tiempo y es verdad que el tiempo cura, pero siempre a la persona la tienes en todos los días en tu corazón. Espera, ¿Lo sabéis todos? Un poquito el micrófono. Coge el mic, o sea, Sí. expresa con la otra Sí, mano mejor. es que aparte tengo también Parkinson, o sea que tengo muchos regalos que me ha dado la vida. Ayudarle ¿sabes? entonces con el micro, Eh, está... No pasa nada. Voy a tratar de ser un poquito más... cuando me muevo tanto es que estoy, que se llama on, ¿no? El momento, ¿no? No pasa nada. Sí. Bueno, abrevio. Entonces, yo agradecer a esta persona, Ana, que conocéis todos y que ha tenido pues el duelo más fuerte que se puede tener. Yo también tuve un duelo fuerte porque mi mujer pues me dejó con 2 niños. Entonces los niños tenían 7 y 9 años y yo ya fallecida, yo no creía que estaba muerta, o sea, todavía no me había dado cuenta de que estaba fallecida en la cama del hospital. Para que veáis cómo la cabeza pues, nos engaña hasta ese punto, ¿no? De estando fallecida delante de mí, yo la decía, ¿por qué no te levantas? ¿Qué te pasa? O es que soy yo especialmente estúpido, ¿no? Pero yo creo que no. O sea, cuando estás luchando por una persona que está en ese proceso de ir muriendo, por un cáncer en este caso, pues tú estás ahí a tope y jamás te vas a... Yo por lo menos no me creía que se iba a morir. O sea, pensaba que iba a renacer siempre, ¿no? Cada vez que entrase al hospital iba a salir de nuevo. Y bueno, luego, ¿qué es lo que hice? Pues pensé en que había una vida después de esta. Y yo la coloqué en un sitio donde ella me veía y yo la sentía. Y muchas veces dices, esto es un placebo. No es un placebo. Yo cada vez creo más en que después tenemos una vida. Tenemos una vida distinta a esta. Y ¿por qué no? Es que es más inteligente pensar eso que no en lo otro, en que no haya nada. Porque si piensas en que no hay nada, pues ¿qué coño haces aquí? O sea, tenemos que estar aquí inteligentemente pensando que hay vida después de la muerte. Y que están allí y están mucho más felices que nosotros, desencarnados, y claro, la carne, pues a mí me está jorobando mucho, últimamente, con eso del Parkinson. Imaginaros, pues, sin carne, sin encarnación, sin dolor, y en el lugar más bonito que puedas imaginarte. Adiós. Muchas gracias. Testimonio. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Ya. Soy Amparo, mamá de Ariadna, y venimos de Andorra. Quiero comentar que he tenido muchísima empatía con la señora Juana de Huelva, porque la verdad es que yo creo que somos una versión 2.0 después de la muerte de un hijo, porque esto es como si fuera algo antinatural. Como comentaba ella, era que nosotros tenemos nuestros hijos pues porque se supone que es una versión mejorada de nosotros. Entonces, en el momento que ellos marchan, mi sensación, y no sé si la gente lo entiende así, es como que nos han arrancado las entrañas. Y con esta sensación tenemos que vivir el día a día. Evidentemente que tenemos momentos buenos que nos retroalimentan para continuar con esta vida, pero a mí una parte de mi alma se me fue hace 3 años. Entonces, sí, estamos aquí. Hay un porqué, evidentemente, de que estemos aquí. No sé si será
para hacer algo que nos quede como persona, pero sí que es verdad que el día a día, usted lo explicaba con cuerda, yo lo explico como si estuvieras en un lago, tienes piedras a tu alrededor y hay una piedra que llega un momento de que te hundes hacia abajo, que es cuando estamos tan hundidos nosotros a nivel emocional, pero por lo que sea es como llegas a salir otra vez y estás con la cara así y entonces puedes volver a respirar. Pero hay una piedra o un nudo que no se deshace nunca. Nos enseñamos a vivir con él y se transmite y se forma y se transforma en amor. Y eso lo tengo muy claro, pero yo creo, es mi sensación, de que no volvemos a ser las personas que éramos. Nos enseñamos a vivir con la persona que somos hoy por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Había una persona con el dedito, Hola, buenos días. Soy María Elena, madre de Merche. Vengo de Valencia, aunque soy de Ecuador. Muchas gracias, Valentín. Y hoy, más que nunca, he desatado el nudo de mi vida con la explicación de lo de la cuerda. Porque tenía tantos nudos en la cuerda de mi vida, porque vine con una maleta cargada de cosas, como inmigrante, como lo decíamos, cosas que me sirvieron, cosas que no me han servido, porque las conservo, porque son mi vida. Y aunque haya desatado el nudo de aquella cuerda de mi vida, esas cosas aún me sirven como recuerdos para poder seguir viviendo mi vida que traje desde ahí, con mi hija pequeña de 5 años, y aquí se formó el nudo aquel que se formó cuando mi hija se marchó, pero que ahora entiendo por qué lo he podido desatar, porque he conjugado los verbos del día a día, vivir, transformar, caminar y querer seguir viviendo por todo, por mis otros dos hijos, por mi nieta, por mi pareja que es Ángel, que lo tengo aquí también, porque él también perdió a su hijo Ricardo, y entonces me ha hecho mucho bien esto de despertar y transformación interior de mis cenizas, mis cimientos, y eso me ha llenado un montón. Muchas gracias, y buenos días. Gracias por todas las aportaciones, por todas las preguntas. Gracias nuevamente a Valentín y deciros que ahora sí que ha llegado el tiempo del café. Tenemos 2 mesas en el patio donde vamos a ir separadas para que sea más breve poder tomar ese café y estemos aquí a -15 en punto para empezar. Y avisaros, por favor, antes de que os levantéis, que no se puede fumar en ningún punto de la universidad, que aquel que precise fumar tiene que salir a la calle. En los patios de la universidad no se puede fumar. Muchas gracias. Ya nada estorba.